4, verso 25. Y vamos a leer la parte final del verso que dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Verso 26, y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El pasaje importante aquí es el verso 26 que vamos a estudiar o vamos a analizar desde el punto de vista de desarrollo de la iglesia y retorno de la iglesia al nivel que Dios quiere. Noten que tiene que quedar una cepa, un remanente, para que de ahí el Señor restaura cada cosa. Igual sucedió con el mundo. El mundo que fue creado cayó en caos, como todos lo sabemos, y de ese caos sacó la organización o el orden universal. O sea que siempre queda algo de donde saca. El pueblo de Israel amenazado de destrucción, pero siempre queda algo, queda un remanente de donde va a sacar la restauración. La iglesia, la mayor parte de la iglesia se ha deformado, se ha distorsionado, pero siempre queda un remanente del cual va a sacar la restauración. Con eso queremos decir que la iglesia nunca ha dejado de ser, la iglesia nunca ha dejado de tener un nivel, aunque en mínima expresión humana, nunca ha dejado de tener un nivel como Dios quiere. Para nosotros lo importante no tanto es saber la historia de la iglesia, y es bueno también saberla, sino qué lugar, qué papel vamos a desempeñar en la reorganización de esta iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de una restauración tipo Joel? O sea, la iglesia, la novia de Cristo. La novia adornada, preparada, para luego ser desposada. Entonces, desde el día de Pentecostés, dijimos, la iglesia dio la medida a la cual el Señor la había llamado, es decir, la hizo nacer del costado del Maestro, del Señor, nació, pero se gestó más bien ahí, y luego en el aposento alto tomó actividad, tomó vida. ¿Cómo era la iglesia en Pentecostés? Esa es la esencia de nuestra meta, restauración. Pero aún superándola, ese es el gran reto. Todos sabemos, hermano, que la iglesia primitiva es una iglesia tan preciosa, una iglesia tan interesante, tan importante. Tenía de veras señales de una vida tan abundante que realmente da deseo de haberla vivido. Sin embargo, la gloria postrera, la restauración según Joel, con la lluvia tardía, sería una comparación como la lluvia temprana con la lluvia tardía. O sea, la iglesia de Pentecostés o de primitiva es la lluvia temprana. La lluvia tardía sería la restauración actual. Y los que saben de lluvia entienden que la lluvia temprana es poca, solo para remojar la tierra, pero la lluvia tardía es la que fertiliza, la que hace que brote la simiente, es decir, la lluvia tardía es la más importante. Entonces, entre la comparación de la lluvia tardía con la lluvia temprana, así será la diferencia.
Ahora, imagínese usted qué diferencia tendrá que ser entre la iglesia primitiva y la iglesia restaurada, que hacemos esa comparación, y qué diferencia habrá en el día actual comparado con la lluvia tardía. O sea que no hemos visto nada relativamente. La lluvia tardía va a ser muy profusa, muy apoteósica, va a ser una lluvia incomparable, totalmente maravillosa en todo el sentido de la palabra. Miremos el primer eslabón de la restauración. La lluvia temprana, más o menos en el año, los primeros años hasta el año 100 de la era cristiana, la lluvia temprana tenía un Espíritu Santo manejando la iglesia. O sea, el Espíritu Santo no era nada más un concepto descriptivo, no era decir que era la tercera persona de la Trinidad y hacer definiciones, sino que el Espíritu Santo realmente se movía en medio de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Primero porque había milagros, había señales, había santidad, había bautismo del Espíritu, hasta que la iglesia llegó a tener alabanza relativa y adoración relativamente crecida debido a la libertad que el Espíritu Santo tenía. La iglesia primitiva, hermano, no podía permitirse descender de ese nivel sin perder todas las cualidades. Por ejemplo, empezaron a hacer gobierno no apostólico, en la era post-apostólica. Desaparecieron los apóstoles que gobernaban la iglesia, desapareció el orden divino de la iglesia en el año 100 en adelante, hasta que fue sustituido el gobierno por un gobierno, diríamos, a lo organismo, a lo natural. Y empezaron a extender la iglesia por el mundo, pero en una organización que degeneró en la pérdida de la libertad del espíritu, en la pérdida de la santidad, en la pérdida de la alabanza y la adoración. Ya la iglesia había bajado al nivel natural. Y así pudo navegar la iglesia del año 100 al año 300, en que se apoderó de la iglesia el gobierno papal, y empezó a caer hasta el grado de que la iglesia llegó a desaparecer como entidad espiritual y se constituyó en una entidad totalmente social. O sea que era un gobierno que estaba detrás de los tronos de la tierra, detrás de los reyes del mundo estaba el gobierno eclesiástico. Hasta 1294. ¿Qué tiempo, hermano, más oscuro fue ese? No había Espíritu Santo moviéndose, no había evangelismo, no había bautismo, no había nada de eso. Yo creo que una de las razones fue que empezaron a ceder, y eso es lo que tenemos que analizar nosotros ahora, a ceder en los puntos fundamentales. Por ejemplo, la iglesia primitiva exigía el bautismo de agua como parte de la conversión. De eso estuvimos hablando con las hermanas ayer. Exigía el bautismo de agua como parte de la conversión. No que el bautismo fuera a convertirse, pero era parte de la conversión. Y lo sustituyeron porque había dado la orden Constantino de que todos entraran a la iglesia. Entonces sustituyeron el bautismo
por sencillamente inscripción, como quien se inscribe en un partido, ¿verdad? Y llegaban y decían, yo quiero ser cristiano, ¿qué puesto me van a dar? Y se los daban. Y ya no exigieron el bautismo, y el bautismo de agua empezó a decaer. Ahora yo quiero que usted note eso, hermano, y debemos restaurarlo. Yo creo que poco a poco lo vamos a hacer, porque es una cuestión bien clara en la Biblia. ¿De dónde nosotros sacamos, por ejemplo, la manera de aceptar a Cristo? Yo me he estado buscando en la Biblia, en todos lados. Si usted encuentra algún pasaje por ahí, me lo remite. Aparte de aquel que dice que cree en su corazón, debe confesarlo con sus labios al Señor y será salvo. Pero ¿qué otra cosa hay que hacer? Fíjense que nosotros exigimos que parece que, y somos culpables todos por tradición, ¿verdad? Levante la mano, pase adelante, diga una oración, repita, yo te recibo, que este, que el otro, y todo eso. No hay ningún antecedente en la iglesia del principio. ¿Cómo hacían allá? ¿Cómo era que se incorporaban a la iglesia? Sencillamente venía el Espíritu y al estar meditando un pasaje de la palabra, sea predicación o sea lectura, venía el Espíritu y tocaba a la persona. Y la persona no tenía ni siquiera que preguntar a dónde tenía que ir, a qué iglesia. Porque a donde quiera que fuera, encontraba la misma iglesia, la misma tónica de la iglesia. Lo que hacía era en la iglesia que se convertía, o sea, en la iglesia donde él era tocado por el Espíritu, ahí mismo lo bautizaban, pero lo bautizaban inmediatamente. Lo bautizaban generalmente en el mismo servicio. Desde el momento que decía, yo quiero, no, sin levantar la mano, yo quiero ser cristiano, siento algo, dígame qué tengo que hacer. Y fíjense que generalmente la pregunta era no era acepte al Señor, sino de allá para acá era, ¿qué tengo que hacer? Yo ya me imagino una reunión ahí, hermano, donde el Espíritu estaba compungiendo, se oía, ¿y qué haremos? ¿Y qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? Preguntaba alguien por allá atrás. Otro por allá, yo también no sé qué hacer, cómo se hace. Ayer mismo tuve la experiencia de una persona que llegó a conversar conmigo y me dijo, pues yo no soy cristiana, he sido de otra religión, pero he sentido algo y fíjese que vengo con usted para que me diga qué es lo que hay que hacer. Me recordé de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que yo tengo? Entonces yo le iba a explicar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo ya oí que Cristo es el Salvador y yo sé que yo debo, pero ¿qué es lo que? Dígame nada más, ¿qué tengo yo que hacer? Pues entonces me comprimió y entonces yo le dije, bueno, lo que tiene que hacer es recibirlo en su corazón. Yo ya lo siento que lo he recibido. Entonces ahora declárelo y bautice. Dígalo con su boca. Y solo eso es lo que hay que hacer, sí. De ahí en adelante el Señor le va a instruir. De ahí en adelante el que va a decir es el Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y en realidad así simplificamos la cosa. Nada de requisitos ni de llenar fichas y todo eso. Aunque esto es asunto organizativo. Pero me refiero para recibir a una persona en el seno de la iglesia. Ahora, la iglesia primitiva así lo hacía, hermano. Analicemos un detalle. ¿Qué haremos, Señor? ¿O qué haremos? Pues conviértanse o arrepiéntanse y bautícense. A mí me llama la atención la insistencia en bautizo. Arrepiéntase y bautícese. Con razón dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No por el bautismo, no salvo por el bautismo, pero como era pegado
a la conversión, el bautismo, todos lo tomaban como un solo acto, el que creyera y fuera bautizado. Yo no sé cuándo vamos a empezar esa práctica nosotros, pero se necesitaría tener una pileta ahí adentro. ¿Y cuántos aceptan, cuántos reciben al Señor y ahí van pasando una vez y al agua? Y cualquiera dirá, ¿y no le van a examinar la vida? ¿Y no van a saber cómo está? ¿Y no le van a preguntar si ya es casado, si está solo junto? ¿Y no van a preguntar si está en algún pecado, si está en adulterio, si está en fornicación, si está en esto, si está en otro? Pues dice que no lo hacían, hermano. Ahora también dirá alguien aquí, y estos son puntos de restauración, dirá alguien acá esta mañana, pero podemos estar bautizando falsos. De todas maneras, como quiera, podríamos estar bautizando falsos. Cualquier precaución es inútil. Si la persona no se convierte y dice que se convierte y que quiere bautizarse, ¿no la bautizamos? Sí, entonces podríamos estar bautizando falsos. De ahí para adelante, la responsabilidad corre por cuenta del discípulo. Y lo que el Señor agregaba a la iglesia, hermano, eran discípulos, los que iban a ser salvos. De todos los discípulos eran agregados para ser enseñados. Venían y ya entonces eran discípulos. Ahora, note que al creer en el Señor, no se es discípulo automáticamente. Usted cree en el Señor, pero si no se somete, si no llega, si no tiene deseo que lo rijan, si no reconoce autoridad en la iglesia, si no empieza la vida cristiana por donde tiene que empezar, usted no es discípulo. Porque dice el Señor que hay un requisito para ser discípulo, en cambio para creer, no, solo es recibir, ¿no? El regalo de gracia. No le dicen primero, ¿vas a vivir bien la vida cristiana para que te salve? ¿Me prometes que tú no vas? No hay nada. Sencillamente el que es tocado dice, ¿qué hago? Pero para ser discípulo le piden condiciones. Y eso lo hemos olvidado nosotros. Y recuérdese que antes que cristianos, nos llamamos nosotros discípulos. Antes de que les llamaran cristianos, en Antioquía creo que fue donde le llamaron cristianos por primera vez, primero eran discípulos. Son discípulos de Cristo. Y luego les pusieron el nombre el apodo, según ellos, de cristianos. Pero, note bien, hermano, el discipulado implica negación. Niéguese, tome su cruz cada día, sígame, y ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es digno de mí. Hablando del discipulado. O sea que es una responsabilidad adicional el discipulado. ¿Por dónde vamos a empezar? Crea en el Señor. Muy bien, ya tocó el Espíritu, cree en el Señor. Inmediatamente bautícese. Porque si no, no estaríamos cumpliendo la palabra. No le vamos a decir, sin salirnos de la Biblia, ahora que usted recibió al Señor, venga a las clases de bautismo y lo vamos a enseñar, le vamos a enseñar cómo bautizarse, le vamos a dar ciertas instrucciones y hasta que las cumpla usted puede ser bautizado. Y hasta que sea bautizado puede tomar la Santa Cena. ¿De dónde sacamos eso? Yo he estado muy preocupado, hermano, en que como el Señor me ha dado esta encomienda para nosotros acá, a otros se las ha dado para otros lugares. A mí me la dio para acá, entonces he estado muy preocupado en buscar todo lo que el Señor ordena y quitar todo lo que el Señor no ordena. Y algunos de los pastores se han alarmado un poquito y dicen, bueno, hermano, hemos enseñado que hay que esperarse para bautizar y ahora vamos a resultar metiéndolos al agua inmediatamente. Pero ¿qué hacían los hermanos al principio, hermano? Los que estaban pegaditos a las instrucciones de Cristo y a las instrucciones de los apóstoles. Muy bien, veamos el orden de restauración en cuanto a esto. Crea en el Señor Jesucristo. ¿Usted ya creyó?
Sí, muy bien. Si cree, usted debe bautizarse. ¿Cuándo? Hoy. Ya. Pero fíjese que lo tengo que pensar porque eso ya es tomar una responsabilidad, entonces no se convirtió. El que se convierte, aunque no sepa, como está diciendo, ¿qué hago? Y se le dice que se tiene que bautizar, siente por el Espíritu ya el ardiente deseo de bautizarse. Y el que no ha sido convertido, sino solo convencido, pueda que sienta deseo de bautizarse, pueda que no. Y lo más probable es que si lo confrontamos en el mismo momento, va a decir que todavía no, mejor que lo va a pensar que la próxima vez viene. Y no viene ya. O sea que la piedra de toque es el bautismo de agua. Para que no entremos en esas polémicas, que si el bautismo salva, que si no salva. Definitivamente el bautismo no es el salvador es el que hace salvación, es la sangre, lo que hace salvación es la sangre de Cristo. Pero la sangre de Cristo implica identificación del que cree. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco, que haya agua. No hay agua. Bueno, apareció el agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si crees de todo corazón, puedes bautizarte, no tienes que aprender. Pues bautíceme al agua. Y ya se fue bautizado. Esto enseña en la restauración de la iglesia que el bautismo agrega gracia. Eso lo vamos a explicar. Que agrega gracia quiere decir no que hay una gracia aparte, sino que complementa. La gracia que da el Señor la complementa el hecho de la obediencia. Y la obediencia te la gratifica el Señor dándote nueva gracia, es decir, aún más abundante gracia. Digámoslo de otro modo, hermano. Te capacita con meterte al agua, si te convertiste. Te capacita para botar hábitos, para crecer más rápido, para ser más desprendido en el camino de la vida cristiana. No es sencillamente una ceremonia. O sea que el que se priva del bautismo, se priva de una bendición adicional. Hay gente que tiene años de estar en el Evangelio y no se ha bautizado. Bueno, eso es en cuanto a bautismo. Luego que lo bautizan, inmediatamente, o sea que ya no hay problema de bautismos, ya no hay que estar pidiendo cuántos se van a bautizar el próximo mes, sino que ya está, se da por hecho que todos son bautizados en agua, menos los que no se han convertido. Entonces ya el problema es nada más, conviértanse. Ya no hay que estar insistiendo, conviértanse y bautícense. Ya en la iglesia primitiva daban por hecho que el convertirse era bautizarse. ¿Me estoy explicando, hermano? Mire cómo en cosas pequeñas hemos perdido detalles de la restauración. Inmediatamente que la persona ya estaba en la iglesia, veía la ceremonia primera de la Santa Cena y la hacían muy seguido. Algunos lo hacían cada domingo, a veces lo hacían el día lunes, pero lo hacían muy seguido porque estaban deseosos de rememorar la muerte del Señor y de anunciarla. Entonces los nuevos que acababan de recibir al Señor ya no tenían problema, no les decían, mire, si usted es bautizado puede tomar. Quedaban por hecho que ya era bautizado. Nosotros somos los que nos hemos hecho los problemas. Y le decimos a la persona, mire, cuando sienta, hay que bautizarse, hermano. Y no hay modo que el hermanito sienta el bautismo. Y luego viene la Santa Cena y como sabemos que está en desobediencia, hasta que esté bien, tome la Santa Cena. Cuando la verdadera situación es que la Santa Cena se dé. Allá quien la va a tomar. Con la sola exclusión de los inconversos, que hay que decirles de una vez,
en la sala. El que no, esta es una comunión en el cuerpo de Cristo, de todos los convertidos, de todos los que han sido lavados con la sangre del Señor. Ahí entran bautizados y no bautizados. Como se ha estado dando doctrina, van a saber los no bautizados que deben bautizarse en vez de estar evadiendo la Santa Cena. Y tampoco al alargar la mano se les debe negar el pan. Ni siquiera al que sabemos que tiene pecado. Eso tal vez asusta un poquito, ¿verdad? Porque es comunión de los santos. Pero oiga, mi hermano, sí es comunión de los santos, pero ¿quiénes son los que van a determinar tomarla o no? Aquí me contesta, entonces es muy fácil. ¿Quién va a determinar si una persona toma o no toma de la Santa Cena? Ella misma. No el pastor. Pero que esté en adulterio fulano y que la va a tomar, no se la den. No, ¿de dónde sacamos eso? Mejor que la tome, porque a lo mejor ahí mismo se queda. Hermano, el objeto de la Santa Cena es algo tremendo. Yo he recibido eso, pero de una forma que me he quedado estático. Como diciéndome el Señor, la Santa Cena es limpieza. No la evadan, porque el que evade la Santa Cena y evade la Santa Cena y la vuelve a evadir y la vuelve a evadir, ¿qué está diciendo? Que quiere seguir viviendo su propia vida y que no quiere nada con el Señor. ¿Verdad que eso quiere decir? Porque si quisiera algo con el Señor, se arreglaría y tomaría la Santa Cena para tomar bendición. Pero como sabe que le va a caer el mazo, si toma la Santa Cena, no la toma. Y hasta los pastores decimos con toda la boca muchas veces, el que se sienta mal no tome porque va a tomar juicio, no le avise. Hágalo en la doctrina. Hágalo en la doctrina y diga cómo es el orden. Pero ya a la hora de la Santa Cena, hermanos, todos los cristianos, todos los convertidos, tenemos el deber, tenemos el honor de tomar la Santa Cena ahora. Nadie deje de tomarla. Y empiezan a repartir de la Santa Cena. Entonces en la iglesia primitiva los que tomaban mal la Santa Cena se debilitaban, se enfermaban y se morían. Pero nosotros les queremos evitar ese problema a los hermanos, ¿verdad? Y ahí estamos cuchichándoles que a ver cuándo se bautiza y va a robarlos como que el Señor fuera el que necesitara que se bautizara. Entonces determinemos de una vez, vamos en ese rumbo, hermano. Así como se ha dado libertad a la danza y se ha dado libertad a todo eso, tenemos que ir en una restauración minuciosa. A mí el Señor me dijo que la restauración tenía que ser completa. Que no empecemos a restaurar solo lo que nos conviene y a dejar lo que no nos conviene. Desde aquel aviso que nos dio el Señor de así como palmean, dancen, ¿verdad? No, palmeábamos antes y danzar, empezábamos a argumentar que era la carne, que era de esto y que el otro, y que el demonio se va a meter. Pero si vamos a restaurar, restaurémoslo todo. Dice amén. Usted está viniendo a seminarios aquí de restauración, hermano. Usted va a oír, por ejemplo, esto que está oyendo ahora, muchos no lo habían oído. Y le aseguro a usted que es irrefutable. Le aseguro que usted coge la Biblia, y yo cojo la Biblia, y si usted no lo ha entendido, vamos a dialogar y todo lo que quiera, pero no lo va a poder rebatir. Lo que podemos eliminar en lo humano, o lo que debemos eliminar en lo humano. Lo que no podemos eliminar es lo que el Señor ordenó. El que creyere y fuere bautizado será sin caer
en que el bautismo salva. ¿Me estoy explicando, verdad? Muy bien. Después de que se hace ese agregado a la restauración, entonces ya el hermano queda en condiciones de discipulado. Y ya llega a los primeros servicios, ya está en medio de la iglesia, ya puede optar por cualquier privilegio que Dios da. Pero no es sencillamente ni que sea bautizado en espíritu, ni que sea bautizado en agua el requisito previo para ser, como hacemos ahora. Hermano, ¿usted ya es bautizada en agua? ¿Para ser diaconista? Sí. A ver, entonces sí puede. Fíjese las normas nuestras. ¿Y ya usted es bautizado con Espíritu Santo? Sí. Ah, vale, entonces sí puede. En realidad no es esa la normativa. La normativa es cómo está en el momento de optar un puesto en la iglesia. ¿Cómo está? Desde luego los requisitos primarios, los rudimentos allá al principio, pues se sobreentiende. No le vamos a estar preguntando, hermana, si es bautizada. Se supone que es bautizada. Si no es bautizada, ¿qué está haciendo la iglesia? No se está discipulando. Porque empezó por rechazar la enseñanza número 1. Y está cuestionando enseñanzas posteriores. ¿Verdad? Tomando lo que quiere y dejando lo que no quiere. Definitivamente, terminemos con eso, hermano. Seamos sencillos, seamos simples, seamos adecuados a la palabra de Dios. La iglesia primitiva dejó que el Espíritu Santo normara todas sus actividades. Entonces el Espíritu Santo va a seleccionar, el Espíritu Santo va a marcar, el Espíritu Santo va a distribuir privilegios, así como distribuye dones, distribuye los puestos de ministerio. El apostolado respaldando, pero volvemos a caer en el mismo punto ahora que estaba saliendo, hermano, y por cierto, en este mes entrante va a haber una junta en Estados Unidos de 200 y no sé cuántos apóstoles, y no sé, y como 500 profetas. Dan ganas de ir, ¿verdad? Pero más de trabajar aquí. Pero estaba pasando ahora en el Distrito Federal con las iglesias que fui a confirmar. Y allá hay una ansiedad y un alboroto, hermano, por los ministerios. Y ya pasan por la Ciudad de México otros apóstoles instruyendo a otras. No sé cómo, pero pasan, ¿verdad? El Señor está restaurando los ministerios con toda amplitud. Ya hay un deseo de eliminar eso de esos títulos modernos. Y ahora dice, pues el apóstol tal va a visitar la iglesia tal. Ya no es el misionero. Y entonces vamos cayendo otra vez en los requisitos de apostolado, en los requisitos de ministerio. Y la iglesia va a ir tomando su forma. Y vamos a ir tomando su forma. Pero estábamos en el asunto local. Entonces la iglesia local ya tiene al candidato, ya tiene al nuevo cristiano, al nuevo discípulo, ya lo tiene en la iglesia, bautizado, y ya lo tiene bautizado en espíritu, porque ese es otro detalle. El Señor no tardaba en bautizar con espíritu. A veces era tanta la prisa que ni siquiera el espíritu, que era el que estaba dirigiendo, esperaba que los bautizaran en agua. O digámoslo de otro modo, a veces el Espíritu Santo ni siquiera daba tiempo que los bautizaran en agua. Y los bautizaba. Y tenemos 3 cosas ya para el discipulado, para el discípulo inicial. Creer, o sea, convertirse, ser bautizado en agua y en espíritu. Ya con eso, hermano, lo único que tenía que hacer era ubicarse en su congregación y empezar a aprender, y aprender, y aprender, y aprender, y aprender. Haciendo discípulos en todas las naciones. O sea que entonces les enseñaban todas las cosas. Ahí entra San Mateo 28. Ya con esta tripleta de cosas.
El discípulo ya se sentaba, no sabía nada, hermano. En blanco todavía. Solo sabía que el Señor lo había tocado, lo había convertido. Solo sabía que lo habían metido al agua inmediatamente y sabía que algo le había venido sobre su cabeza. Y entonces le empezaban a enseñar. Y era desde luego maravilloso que nombraban, hermanos, diáconos. Los diáconos de la iglesia primitiva eran los maestros, los enseñadores, los que se prodigaban distribuyendo las mesas y enseñando, y hasta cuando había ocasiones hacían de evangelistas. Era más concentrado. Se ha perdido la idea del diaconado. Es otra cosa que hay que restaurar. Los diáconos y las diaconisas son mucho más en la restauración de lo que son ahora en la tradición. El diácono y la diaconisa eran prácticamente pilares, espiritualmente hablando, materialmente hablando. Si había que arreglar algún asunto de conserjería, de ayuda de las mesas, iban con los diáconos, con las diaconisas. Si había que arreglar asuntos de pecado, las diaconisas ministraban, los diáconos ministraban. Si había que predicar un mensaje, los diáconos predicaban y ministraban. Eran, como dijéramos, el segundo orden de los 5 ministerios que estaban funcionando, el diaconado. Del diaconado salían los ministros. Del diaconado salían los grandes ministerios. Ahí a la vista, en lo práctico. Qué tremendo, hermano. Y realmente los que sostenían la iglesia en actividad era el diaconado. Los requisitos del diaconado, ahí están en la Biblia. Para ser diácono se necesita marido de una sola mujer, no dado al vino, y el otro, ahí están todos los requisitos. No tenemos ni siquiera que hacer, ¿cómo se llama? Doctrinas aparte, un folleto. Aquí están los requisitos. No, aquí están en la Biblia. ¿Para qué vamos a hacer otra copia? La podemos alterar, mejor déjenla ahí y que la lean. Amén, hermano. Ir a la Biblia, para que usted no diga de repente, hermano, los requisitos del diaconado según la iglesia allá. No según la iglesia, según la palabra de Dios. Ahí están, y hagan esto y no hacen aquello y lo demás. Claro, hay algunas adaptaciones por causa del crecimiento y por causa de muchas otras cosas. Por ejemplo, usted se da cuenta, hermano, que la iglesia tenía a lo menos 10,000 miembros, la iglesia de no sé dónde, tal vez de Jerusalén. Porque cuando dice, me baso en ese número para 4,000 en un sermón, 5,000 en un sermón, 3,000 en el otro, ya van 8,000 más los que estaban. ¿Verdad? Y fíjense, nombran 7 diáconos. ¿Cuántos hubiéramos nombrado nosotros? En lo que estamos cayendo, hermano, es que algo así como los diáconos eran realmente como jefes de diáconos de hoy. Y los demás eran ayudas de la iglesia. Para llegar a diácono era algo muy especial. Capacidad teológica, a la manera de la Biblia. Capacidad espiritual. Capacidad de organización. Mire que diáconos. Y las diaconisas eran febes, fuego enviado a distintos lugares. Hemos perdido mucho. Vamos a regresar a esa organización sencilla, va a ver usted. Menos honores y más trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando haya 500 diáconos, por ejemplo, será porque la iglesia es de 1,000,000, ¿verdad? Imagínense cuántos diáconos tendrían que haber aquí según la proporción, 7 a 10,000. ¿Cuántos diáconos tendría que haber ahora en la iglesia?
Más o menos 7, ¿verdad? Pero esos 7 moverían a todas las áreas de la iglesia. A lo que vamos es que estamos dando mucho puesto y muy poca demanda. Ahí empieza ya la restauración a ponerse un poquito fuerte, ¿verdad? Toda la iglesia, óigalo bien, si vamos a pensar en los 120 primero, toda la iglesia trabajaba. No había uno solo que dejara de trabajar. Ya me imagino, le decían, hermano fulano, usted no lo vemos que se mueva, llévese este fajo de tratados, o algo así, ¿verdad? O le decían, mire, venga a la tarde y le vamos a dar el privilegio que limpie las bancas. Y se sentían honrados. Dejaban sus puestos, sus posiciones afuera, y se venían a limpiar las bancas. ¿Por qué? Porque era un honor muy estimado hacer cualquier labor en la iglesia. ¿Cómo se sentirían los que eran llamados a tiempo completo? Tremendo. No, es urgente regresar. Urgente regresar. Ahora que fui a estas iglesias de México, yo veía como decía, hermano, queremos regresar, de veras queremos regresar. Sí, decían todos al unísono, después de oír la palabra. Todos queremos regresar a la palabra. Hay un deseo de regresar. Claro, no somos tan ingenuos para creer que todos van a regresar, pero instantáneamente, sí, vamos de regreso. Y la palabra de Dios va a ser viva. Y la palabra de Dios va a ser eficaz en todo sentido. Dejemos ya el modernismo. Dejemos ya lo que la palabra de Dios no autoriza. Por supuesto no vamos a ser tan estrechos de pensar que no van a haber detalles que podemos aprovechar ahora. Como, por ejemplo, utilizar métodos, mejor dicho, no métodos, instrumentalidad. Si no, no tendríamos, ¿dónde está en la Biblia que hay que predicar con micrófono? Ya tendríamos que dejar el micrófono. Perdón. Seguimos adelante. La verdad de las cosas es, hermano, que ustedes y yo, todos, nos queremos considerar discípulos nuevos. Quitemos todo prejuicio. Yo le quiero invitar, hermano, muy solemnemente, esta mañana. No se tiene que sentir obligado. Pero vamos a ir de la mano en cada detalle que la Biblia nos hable, retornando, para que cuando le pregunten a usted como discípulo, usted va a poder explicar con la palabra toda su trayectoria. ¿Por qué está haciendo eso? Porque eso es lo que el discipulado me obliga. El discipulado está en San Mateo 28, ¿verdad? Entonces, hermano, podemos empezar. Yo estoy inaugurando hoy este asunto, en el nombre del Señor, para los que quieran ser discípulos de esta iglesia. Porque hay discipulado de otras congregaciones tendrán su enseñanza, ¿no? Pero nosotros queremos esta. Y yo le invito a que en esta mañana, ahora que vamos a hacer preguntas, usted se una, y ojalá toda la iglesia se una a esto. Hagan discípulos en todas las naciones. Verso 19, 28-19 de San Mateo. Hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos. Miren otra vez el mismo asunto pegado. Dice, hacer discípulos en todas las naciones bautizándolos. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles, bautizándolos primero. ¿Ya se fijó? Hagan discípulos en todas las naciones bautizándolos.
y después enseñándoles. Muy bien. Entonces, ¿cuántos de aquí creen en el Señor? No todos. Levántame en alto su mano. No tenga pena. No lo vamos a pasar adelante. Muy bien. ¿Cuántos ya son bautizados en agua? ¿Y en espíritu? Entonces ahora solo es de enseñar. Pero ¿sabe por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque ojalá pudiéramos ver la Biblia como que no supiéramos nada de ella y empezar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todas las cosas que os he mandado. En otra versión dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado que guarden. Porque hay otras que os ha mandado, les había mandado a ellos, a los discípulos. Y entonces vamos a empezar, para que el Señor esté con nosotros hasta el fin del mundo, en una reforma, no en una reforma, en una restauración. Vamos a empezar por estudiar cada detalle. Yo creo que esta mañana hemos estudiado el detalle de la conversión, el detalle del bautismo de agua, el detalle del bautismo con el Espíritu y el detalle de ser nuevos discípulos. Haga caso que no sabe nada. Y entonces, para ir poco a poco, al compás de la palabra, así vamos a ir botando al basurero lo que nos han enseñado que no está en la palabra. Pero hermano, fíjense que no sé qué, sí, pero no esté en la palabra. Pero que no sé cuánto en la iglesia, sí, pero no esté en la palabra. ¿Y por qué ahora que tenemos que hacer así? Porque está en la palabra. Y cuando sintamos, vamos a ser discípulos con el Señor a nuestro lado hasta el fin del mundo, según San Mateo 28. Y lo que es más grande, inmediatamente nos vamos a convertir en maestros de otros discípulos. Y este es el discipulado famoso que se le ha dado tanta vuelta y tanta distorsión. Nosotros vamos a empezar sentándonos a la silla, a los sermones, los servicios de grandes y los servicios pequeños, a oír qué el Señor dice. Y la mejor manera de ser discípulo es, Señor, voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Pero vamos despacio, pero esos son los principios. Y hermano, y vamos a caminar de una manera extraordinaria. Yo sé que tiene muchas preguntas y vamos a dejar el tiempo para las preguntas. Es un poquito temprano, ¿verdad? Pero yo creo que es suficiente exposición para que con las preguntas salga todo. Ametralle con preguntas, no tenga pena. Porque yo sé lo que estoy diciendo, hermano. Y creo que no va a haber ningún problema. Amén. Ahí hay una mano atrás, pero tienen que venir al frente para hacer las preguntas. Gracias, hermano. Mi pregunta, hermano, es que he encontrado personas que creen en Jesucristo, están unidas, y yo les pregunto, ¿ya se bautizó? No, porque mi esposo no se quiere casar. Dicen, he encontrado ahí enseñanza que si no está casada no la bautizan, o no está convertido el otro. Todos estos problemas son los que se evitan con bautizarlos inmediatamente. Mire, le voy a decir por qué. Si nosotros estamos analizando que la gente venga a discipularse arreglada, ¿cuándo vamos a tener discípulos? Alguien los va a tener que discipular para que vengan arreglados. ¿Ya me entendió? Entonces el asunto es, el que creyere, se acabó. El que creyere tiene derecho al bautismo. Se acabó. Ese es el punto. Alguien refútelo, pero bíblicamente. Ahora la pregunta de mi hermano es buena. Mire esto. Debido a que el marido no se quiere arreglar, que esto, que el otro, que lo demás allá, termina por no bautizarse. Ahora me dirá usted, pero entonces ¿para qué la vamos a meter al bautismo así como está? Pues porque es lo que ordena el Señor. ¿Qué es lo que se va a comprometer el Señor? Arreglar eso. Aleluya, gloria a Dios. El Señor se va a comprometer a arreglar a los maridos y a las mujeres, hermano, que quieren estorbar
su discipulado. Pero nosotros queremos, no le vamos a dar ninguna de las ofertas del Señor porque anda mal, está mal. Eso es por estar analizando con la cabeza, pero si no, el Señor hubiera dejado descrito eso así, hermano. Hubiera dicho de una vez, el que creyere, analícenlo y hasta que esté bien lo bautiza. Métalo al agua. Va a meterse en adulterio, odiando el adulterio. Se va a meter al agua. Y va a salir a romper con el adulterio. Definitivamente, nosotros no podemos retardar el bautismo de agua al que cree. El problema nada más está en averiguar quién cree. ¿Me explico? Pero ¿por qué? Dígame a alguien, hermano, ¿por qué le podemos retardar el bautismo? Si la orden no es así. Le preguntaron al etíope de África cuántas mujeres tenía. Y no le estoy diciendo con eso que no hay pena, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que no es requisito previo. Creyó al agua y ha salido del agua, se le enseña que debe ser marido de una sola mujer. Y se le enseña con autoridad y él va a sentir la autoridad. Y antes del bautismo no se va a sentir comprometido. Pues por eso soy oyente. ¿Me estoy explicando? Entonces la respuesta es, de todos modos, ante la pregunta de mi hermano, a esos ya son problemas posteriores de discipulado. De discipulado, no de bautismo. Métalo al agua después de creer. Y disipúlelo después. ¿Había otra mano? Ahorita, hermano. Hermano, en cuanto a la restauración de la iglesia, fíjese que algunos hermanos me han llamado para hacerme preguntas cuando voy a sus casas, y entonces me junté con un hermano que me dijo de que por qué era que las iglesias tenían diferentes formas. Unos no bautizaban, otros danzaban, refiriéndose a nosotros, sí, ¿verdad? Menos mal. Ya tenemos la más. Y otros digo que hacían lavatorio de pies y así me dijo un montón de esto. Entonces empezamos a conversar sobre eso, hermano, y encontramos en la Biblia de que el Señor le dijo a Pedro que si no se dejaba lavar, que él no tendría parte en el cielo con él, y que eso lo hicieran. Yo quisiera que usted me explicara porque yo me quedé un poco pensativo sobre eso. Estamos ahorita en la portadita, en la entradita del discipulado, porque es lo que vamos a estudiar en lo sucesivo, discipulado. El discipulado de la iglesia. Vamos a hablar ahora ya no solamente con los hermanitos que vienen, con los obreros y pastores, no, vamos a hablar con los discípulos. Y el discípulo está obligado a hacer lo que su maestro le dice. Lo que mi hermano preguntaba, la razón es, hermano, porque no todos los maestros, ni todos los discípulos acatan las órdenes del Señor. Nosotros lo que vamos a tratar es no ver qué creemos nosotros, ni qué pensamos nosotros, qué nos dice el Señor en su palabra. Vamos a hablar de nuevo pacto, ¿me entiendes? Y discipulado de nuevo pacto. No vamos a hablar del Antiguo Testamento, todas las normativas del Antiguo Testamento. Pero en el nuevo pacto van a salir todas las sombras del Antiguo Testamento, para que nosotros podamos soportar nuestra doctrina con toda diafanidad y energía. La razón por qué unos se lavan los pies, otros no se lavan los pies, unos hacen de una manera, otros de otra manera, unos se bautizan, otros no se bautizan, es sencillamente porque no ponen oídos al Espíritu, o no ponemos, sino que dicen, sí, pero mejor lo vamos a hacer así, y sí dice el otro, pero mejor lo vamos a hacer así, y al juntarse ya son diferentes. Quizá parezca una tarea quijotesca tratar de unificarnos, pero le voy a decir una cosa, a estas horas de la iglesia no es una tarea utópica, el Señor está ya restaurando las cosas. Viera qué facilidad se siente ahora para unirnos en doctrina con gente que no transigía, hermano. Viera qué fácil. Y uno mismo se siente como más abierto a las verdades que antes le chocaban, ahora las recibe. Porque el Señor está unificando, está haciendo la unidad de la fe. Y vamos a ver un día a todas las iglesias danzando, a todas las iglesias en plena actividad. No solo digo danzando porque es lo que más vituperan ahora.
ahora ya se les olvidaron las lenguas, ahora es la danza. Antes eran las lenguas, hermano. No había lugar a donde uno fuera que no le salieran con las lenguas. Ahora ya dejaron en paz las lenguas. Mire, antes era orar por enfermos y el estribillo. Pero poco a poco han ido aceptando. Ahora van por la danza. Y van a haber muchas interrogaciones sobre eso. Amén. ¿Otra pregunta? Aquí. Sí. Hermano, tengo el privilegio de trabajar en visitación y una noche visitando un hogar para orar por una hermana, sentí un deseo terrible de interrumpir la oración porque sentía que tenía que decirle que no era bautizada. Y tuve que interrumpir la oración y le dije, hermana, dice el Señor que usted no es bautizada. Pues no soy bautizada en realidad, me dijo. Y eso me ha pasado 2 veces. Entonces, a todos los hogares que yo voy he preguntado con insistencia, ¿son bautizados? Y le cuento que hay una gran cantidad de hermanos que no son bautizados. Y entonces yo siento la necesidad de preguntar en todos los hogares donde voy a insistirles que se bauticen, porque desde esa noche que sentí eso terrible, pregúntale si es bautizada. Y no era bautizada. Eso le digo. Bien. Bueno, eso viene a confirmar que el discipulado empieza con el bautismo de agua. Hay que ser bien claros en esto. Mateo, ¿verdad? Perdón, hermana, bautizándolo y enseñándolo. Diga, iba. En el versículo de claro, dice, por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta palabra doctrinar es hablar de la salvación. En este caso es para que se salve, porque son impíos. Al impío no le vamos a hablar doctrina de cómo tomar la Santa Cena y cómo bautizarse en agua. Le vamos a hablar cómo salvarse. Entonces la primera doctrina que se va a dar, que no es parte del discipulado, sino es parte de la pesca, del evangelismo. Por eso es que está en San Marcos, aparte. En San Marcos dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuera bautizado será salvo, y el que no será condenado. Hasta ahí llega el pescar. Pero en San Mateo está de los pescados, lo que se tiene que hacer con los pescados. Pescados de 2 pies. Lo que se tiene que hacer es enseñarles todo lo que el Señor dejó que se enseñara. Y el Señor dice, ahí en San Marcos, y les agregaré las señales que van a confirmarlos que están recibiendo lo que yo dejé que les enseñara. Amén. Hermano, yo tengo una tremenda duda con respecto al discipulado que estamos iniciando en este momento, que tenemos el privilegio. Por ejemplo, si uno tiene la oportunidad de visitar a un enfermo grave, en una visita de amigos o una visita en el nombre de Cristo como discípulos que somos, que nos llamen para orar o para ayudar a la familia o al enfermo directamente. Si nosotros viéramos que es una persona que está en un peligro de muerte inmediata y que esa persona tiene todavía el don de poder responder si él es salvo o si ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿qué puede uno hacer en ese momento para darle el bautismo, llamar al pastor o qué se puede hacer en esta situación? Ahí está ya el primer problema de un discípulo, ¿verdad? Debemos decir, hermano, que el discípulo, y sería muy bueno que nos llamáramos nosotros discípulos cristianos, ¿verdad? Porque discípulos fue el primer nombre que le dieron a los de la iglesia, y después cristianos. Entonces somos discípulos cristianos, que nos reunimos en la iglesia libre, ¿verdad? O en la zona 7, si usted quiere, y da la dirección. O sea que empecemos a quitar apellidos, no nos sintamos tan orgullosos de la congregación como de pertenecer a la iglesia de Cristo. Amén. Entonces mi hermana decía eso, como ya está organizada su congregación, entonces lo lógico es que usted se comunique con el pastor y el pastor sabrá cómo salir de su problema y ya dejemos el problema con él.
el discípulo le debe decir que se debe bautizar. Si la persona está agónica o la persona está muy grave, muy enferma, no pretendamos llevarle agüita tibia para rociarle, porque la mera ceremonia no le va a ayudar. Es el acto, ¿no? Entonces, como Dios lo dice, si no puede bautizarse, no debe mejor llevársele un mal bautismo, mejor no bautizarle que llevarle un mal bautismo, una mala enseñanza. Entonces, en la agonía, como los que mueren en los campos de batalla, no les van a llevar una piscina ahí para meterlos al agua que terminen ahí sus días. Sí, pero él no, la salvedad es que no era propiamente de la organización ya de la iglesia, pero en cambio ahora lo obligado es bautizarse, pero si no puede, quiere decir que está eximido por imposibilidad, no por falta de deseo. Imposibilidad, porque definitivamente la sangre de Cristo, al que en el último segundo clama y cree en él, le salva. Entra. Sí, no hay problema de urgencia. La urgencia es cuando empiezan a creer las iglesias que el bautismo salva. Entonces, si está una persona grave, dice, pues, ¿cómo se va a perder? Entonces hay que meterla en agua, y como no pueden, le llevan un vasito de agua. Pues no, por eso no hay que meterle en el agua, pero tampoco van a mejorar con ponerle un poquito de agua. Hermano Otto, lo que yo entiendo, puede captar la hermana de la pregunta que hacía, es que si uno tiene autoridad para bautizar, un discípulo de Jesucristo. A eso me refería, que sí, en dado caso no haya millas a la redonda, ningún pastor, o no vaya enviado por el pastor, y el asunto de urgencia puede bautizarle a un discípulo de Cristo, puede bautizar a otro discípulo. El discípulo en plenitud de condiciones puede bautizar. Emergentemente, quien sea puede bautizar emergentemente, hermano. Discípulo, sin sexo. Bueno, ya estamos poniendo los casos excepcionales, pero lo que queremos decir, hermana, mire, pongamos el principio. Un discípulo, según San Mateo 28, y que usted mire ahí que no hace distinción, ir a todos, ¿verdad? Mujeres y hombres, bautizándolos, mujeres y hombres. No pongamos las excepciones. Ahora generalmente está tan organizado esto que de alguna manera se va a seguir el orden. Pero en una emergencia, en un caso excepcional, se tiene que cumplir con el hacer discípulos bautizándolos. Seamos más amplios. Y yo diría que en cuanto a la mujer, seamos más amplios. Yo he estado descubriendo que conforme la restauración viene, se van abriendo más puertas para la mujer. Pero más. Casi le diría que se van a poner a tablitas con los hombres. Poquito va a faltar nada más. Lo único que va a quedar en pie, va a ser la autoridad siempre del varón sobre la mujer, en todo sentido. Pero toda la actividad va a ser la misma. Ahí lo van a ver. Por eso vamos a ir despacio. Vamos a ir cuando se vean los ministerios y se vea, pero a la luz del desarrollo. ¿Entiende? Y vamos a entender muchas cosas. Pero quítense prejuicios, hermano. Quítense prejuicios de la mente. Porque ya tenemos en la mente, es que esto, pero habría que ver de dónde, es que muchas cosas las tragamos, nos tragamos monedas de a centavo, hermano, por comida. Muchas cosas las hemos tragado y no las hemos digerido. Ahora digamos, Señor, no quiero yo pecar contra ti, quiero aceptar tu palabra, y si tengo que rectificar, rectifico. No nos asustemos, no nos asustemos. Yo no quiero asustarme de tener que rectificar. Gloria a Dios, hermano pastor, en el libro de los Hechos, como estamos hablando del retorno a la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos 2:45 dice que los discípulos del Señor vendían todas sus propiedades y sus haciendas y los repartían. ¿Quiere decir que se va a volver a eso otra vez? Qué contento está el hermano. Sí, pero espero que le explique. La iglesia va a llegar a tal extremo de restauración que va a pasar por el amor filial.
Y cuando hay amor filial y pasar al ágape, somos una familia. Una familia. Y una familia, todas las propiedades son de la familia. ¿Ya me entendió? Pero, ahí está el asunto. La iglesia va a tener en emergencias que distribuirse en esa forma, tal como lo dice el libro de los Hechos. Ahí está narrando épocas anormales de la iglesia, épocas de persecución, épocas de tanta cosa. Se iban de un lugar a otro, entonces los pudientes de acá sostenían a los que venían huyendo de acá, porque nadie decía hacer suyo lo que tenía. Pero no era que, deme, me tiene que dar, la iglesia me tiene que dar tanto, sino que tiene que ser algo que el Espíritu va a distribuir, el Espíritu va a hacer nacer. Porque se ha descubierto muchas veces que los que se dicen hermanos son los menos cumplidos, ¿verdad? Se ha descubierto por casualidad. Entonces, mire, hermano, ese estribillo ya lo oigo yo a cada rato. Tengo empleados cristianos y son los peores. Tengo empleados cristianos y tengo empleados cristianos y no me pagan. Y cosas por el estilo. No lo digo para nadie, estoy hablando hacia el aire. Ahora, fíjese, hermano. Entonces va a pasar por eso la iglesia. Cuando el momento llegue, va a pasar por eso. Pero también los que leen ese pasaje deben de leer otro pasaje. Por eso usted debe haber leído los dos. Le voy a decir cuál. Andaban muchos en la iglesia, dice, estoy parafraseando, que no trabajaban. Y andaban de acá para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Y no se ocupaban en nada, más que en chismear. Y dice ahí, el que no quiera trabajar, que no coma. Y dice luego, ocupaos en vuestros negocios para no tener que pedir. Pero eso ya es otra forma. Ahora ponga las dos cosas paralelas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer al fin? ¿Vamos a comer de los hermanos o vamos a trabajar? ¿En qué quedamos? Pues según el caso. Según el caso. En épocas de emergencia van a haber hermanos o vamos a tener necesidad de otros hermanos que nos den. Hermano, deme de comer, no tengo, mire, me acaban de, por poco me matan ahí en la calle. Y le van a dar su comidita con todo gusto, con todo honor. Pero si ahora hay digamos, oportunidad de trabajar y anda buscando, aunque sea de gerente, y no hay un modo que encuentre el trabajo, entonces no se va a comprometer nadie a sostener a nadie. Es como la iglesia misma. Dice, inclusive cuando ustedes saben que la iglesia tenía viudas a sostén, y a veces dicen, bueno, mire, ya, y la iglesia, pues yo decía la lista de viudas. Pero fíjense que la lista de viudas, hermanos, se hacía chiquita, porque tenía que ser la viuda mayor de 60 años, para poder ser sostenido. Ay, esperen los 60. Ahora, fíjense, y la enviudada. Después decía, tiene que haber sido hacendosa, haber lavado los pies de los santos. Tiene que, y da una serie de requisitos, y dice, y que no tenga familiares que la sostengan. Porque tienen que ser los familiares primero los que la sostengan y no la iglesia. Ya se van ahí está la restauración, está empezando rara, ¿verdad? Está poniendo rara la restauración. Pero esa es la verdad. Por ejemplo, el texto que citó mi hermano con tanto entusiasmo, yo lo he oído en otras ocasiones, me han dicho lo mismo. Y a veces yo me he tenido que sentir mal, no en el caso ahora, pero en otras veces me he sentido mal porque la puya va con doble intención. Pero entonces yo les digo, bueno, ¿cómo no? Seguro que sí. Pero es dar, no quitar. Es dar. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia va a llegar a tal estado que va a dar. No en el estado actual que le tienen que quitar. Que van a un hermano y le tienen que rogar. No. Pero también las condiciones por el enfriamiento por la maldad se ha enfriado el amor, la caridad. ¿Por qué? Porque resulta uno dándole, la otra vez me dijeron que le habían dado a una persona trajes, porque necesitaba, no le quisieron dar dinero en efectivo, y le dieron unos cuantos vestidos. Allá al ratito andaba vendiendo los vestidos, pues de los muchachitos. Bueno, no quiero contar casos, pero el asunto es que la iglesia no está para fomentar la haraganería.
ni mucho menos, pero sí para ayudar al necesitado en las necesidades urgentes, comprobables, no a dispendiar el dinero en ayudas supuestas. Yo tuve el caso de una persona que llegó 2 veces a la casa, menos mal que llegó 2 veces. La primera vez se le había muerto su papá y la segunda el mismo papá. Menos mal que no tenía muy buena memoria y no buscó otro miembro de la familia, pero su papá se había muerto otra vez. 2 veces iba a morir, a saber cuántas veces se había muerto. Pero conmigo llegó, se murió 2 veces el papá. Y con la defunción y todo bien arreglado. Y a darle una ayuda. Así por el estilo, multiplíquelo. Y tenemos estafadores, entre comillas, cristianos. Muy bien, otra pregunta menos espinosa. Hermano Otto, en la restauración que ahora estamos viendo, Dios está permitiendo que nos quitemos los apellidos. Dios me ha puesto al frente de un discipulado en el cual asisten presbiterianos, bautistas, de cantidad de denominaciones. Pero he notado que a la hora de impartir la doctrina, cada uno salta con lo que le han enseñado. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros los maestros de discipulado referente a eso? Nosotros no estamos invitando a las congregaciones nuestras a bautistas, ni a presbiterianos, ni a pentecostales, ni nada. Estamos invitando a todo el que quiera ser discípulo. Entonces debe venir como discípulo. Y como discípulo debe empezar a aprender. Y no va a salir con que, pero es que en mi iglesia, está bueno como punto aclaratorio, pero no como una polémica. Porque para esa gracia, entonces, ¿para qué vamos a discipular si cada uno va a hacer como le dicen en su congregación? Entonces, que vaya a su congregación y que chupe los caramelos de su sabor. Pero si nosotros vamos a dar de caramelos de un solo sabor, hermano, que no le guste de piña, o que es lo que damos aquí, que es un poquito acidito, pues tiene que ir a buscar de mermelada o de qué sé yo. Uniformémonos. El discipulado, ¿qué tal que el maestro de matemáticas? Pues fíjese que la ecuación es así, pero si usted quiere es de otro modo, al discípulo. O si es su gusto de otra manera, pues de otra manera. No, es así, le guste o no le guste. Pero es que fíjese que me habían dicho, pues entonces vaya allá donde le habían dicho, pero aquí es así, mire, así. El triángulo es de 3 lados aquí. Si allá en su iglesia es de 4, entonces ya que vaya pues a cuadrarse allá, pero aquí es de 3. Aleluya. Gloria a Dios. Y quitémonos los apellidos, hermano. Ya cae mal eso, que yo soy presbiteriano, yo soy del IM. Mejor diga discípulo cristiano. ¿Y dónde se reúne? En tal parte? Bueno, ahí simplifica mucho, hermano. ¿No le parece bien la fórmula esa? ¿Cuántos son del IM, hermano? Ah, ya ves, cayeron. Cayeron. ¿Alguna otra pregunta? No, le voy a explicar por qué no. Porque si nosotros solo ponemos, bueno, quizá llegue el día, ¿sabe? Ahorita es una identificación donde nos reunimos, como allá, el templo La Hermosa, esto y el otro, que en Oreb, que en Gabaón, son nombres del lugar. ¿Dónde? ¿Sí? Mejor, ¿verdad? Si no se van donde va Iron Sadik, dice, sí. No, en realidad es un punto de identificación, pero cuando ya estemos totalmente identificados, quizá podamos poner nada más el lugar. Por ejemplo, pero el problema es que hay problema. Iglesia de Cristo de la zona 7 con el Rosario, etcétera, sería muy bonito. Si no fuera que ya hay una secta herética que se llama Iglesia de Cristo. Fíjese el problema. Mejor por de pronto dejemos el IM ahí, pero no nos llamemos de Elim. Aunque si usted quiere identificar, si le gusta mucho, pues diga que viene aquí, pero no se identifique como que es una secta, un credo aparte. Es la misma iglesia. Es la misma iglesia.
¿Cómo le pusieron? Bueno, a saber cuáles serían los motivos, pero de todas maneras no nos pasemos a otros lugares. Acá nosotros nos vamos. ¿No cree, hermano, que es bueno que usted se llame cristiano o discípulo cristiano? ¿Y a dónde? ¿Pero a dónde? Porque le van a insistir y le van a decir, sí, pero ¿dónde? ¿De qué? No hay cómo decirle, ¿verdad? ¿De qué es usted? Como que dice, eso no es nada, ¿verdad? Pues entonces identifíquese y diga, pues soy de la iglesia que se reúne el IM, que se reúne en la zona 14, de la zona 7, pero somos discípulos de Cristo, somos discípulos cristianos. ¿Pero qué quiere decir sus discípulos cristianos? Ahí empieza ya a discipular usted. Entonces le empieza a decir, pues hay que creer y hay que apegarse a la palabra. ¿Y cuál es el libro que sigue en la Biblia? Nada más, aquí está. Y se acabó. ¿Y dónde están sus maestros? ¿Dónde están los que los dirigen? Pues están allá. Vaya una noche y se lo lleva en la noche. Hasta ahí, hermano, que no nos compliquemos. Lo que yo, ahora fíjense, yo soy de la zona 14. Yo soy del IM Central. Como quien dice de la capital, ¿cómo es? Por eso le digo que puntos de identificación para ubicar es permitido, pero no para que nosotros nos identifiquemos como que somos de ahí, porque entonces se hace secta. Nosotros vamos ahí, como vamos ahí podríamos de repente ir a otro lado, y somos los mismos, discípulos cristianos. Está con ellos, pero no ha sido quizá, hermano, no es otra religión, pero quizá lo que se ha querido hacer es que a veces nosotros queremos decir, por ejemplo, yo no soy pentecostés. Entonces, pareciera que estamos haciendo de menos a los pentecostés. Pero en realidad lo que queremos decir con eso es que es una restauración que ellos no tienen y nos complicamos la vida. ¿Para qué vamos a decir no soy cristiano? ¿O cómo es que dicen? Dicen no somos evangélicos. Yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Entonces como que establece cierta diferencia. Mejor bajémonos de ese caballito de orgullo de que no soy aquí, no soy allá. Mejor seamos positivos. Soy tal cosa, no soy tal otra. Soy discípulo cristiano. ¿Y qué tiene usted que ver con los pentecostales? Pues ellos también creen en Cristo y ellos tienen sus prácticas ahí a su manera, como ellos las entienden. Y el cristiano que va aquí allá, pues cada uno es difícil explicar, pero es más difícil si nos lo complicamos poniendo grupitos y límites. ¿Sí? No nos quedemos con dudas esta mañana. Hermano Otto, ¿qué consejo me da usted referente a la falsa restauración que está habiendo en el mundo? El sábado pude pasar yo por el Parque Central y estaban los ecuménicos, y yo les pregunté, entonces ellos me contestaron que ellos predicaban lo que está en la Biblia. Nosotros predicamos a Cristo, dijo. Entonces yo me quedé con la duda, pero sí eran un puño de gringos, pues. Entonces un gringo le preguntó al que traducía. Entonces le preguntó qué era lo que yo estaba preguntando. Entonces el gringo sí contestó y dijo que eran católicos, carismáticos, todo eso. Entonces todo esto que se está revolviendo, pues. Pero en sí, pues hay una confusión, pues, que... Por eso no estemos pendientes de lo que hacen otros. Nosotros discipulémonos en la Biblia, llamémonos discípulos de Cristo, cristianos, que otros hagan otras cosas, eso ya no nos tiene mucho interés porque no vamos a polemizar ni a pelear con ellos. Tengamos nada más cuidado de no comprometernos con gente que parezca de restauración. Sí, también los católicos se llaman cristianos y todos los mormones dicen que son cristianos, pero cristiano, discípulo cristiano es el que se apega
a las enseñanzas originales de la Escritura. No todos estamos regresando a la misma velocidad, pero unos están regresando y otros no están regresando y están imitando un regreso falso. Pero no por eso vamos a dejar nosotros de restaurarnos. ¿Alguna pregunta, hermanos, más todavía? ¿Qué papel juega? Disculpe, hermano Otto, ¿qué juega, qué papel juegan los dones en las conversiones? En el caso de Lidia, en el libro de los Hechos, dice Lidia, habéis juzgado. Y en el caso de Felipe, en la campaña se convirtió Simón y fue bautizado. Pero Felipe no realmente escudriñó, tenía la capacidad de escudriñar el corazón de este hombre, sino fue Pedro, otro ministerio. En el caso de Jesús, cuando escudriñó el corazón de la mujer samaritana. Entonces, ¿qué papel juega realmente los dones en las conversiones? Eso vamos a verlo más adelante, pero ya hemos hablado que los dones juegan un papel importante. Es construir la iglesia sobrenaturalmente con las sobrenaturalidades de Dios. Pero no quiere decir que solo con los dones puede una persona convertirse por medio de los dones. También el Espíritu puede ir directamente o puede usar un medio hasta impío, un vaso no convertido, etcétera. 1000 maneras. Así que no podemos hacer normativa. Claro, los dones van a funcionar para edificación de la iglesia. Y edificar la iglesia es traer ladrillos nuevos y ponerlos. Así que sí tiene parte, y parte muy importante. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya no hay? Bueno, hermano. Cuando el hermano dijo de los carismáticos, hermano, yo estaba pensando, pues se me vino a la mente el versículo donde el Señor llegaron ahí, y le dijeron, Señor, nosotros hemos predicado en los parques, y Él los apartó. Imagino, hermano, que ellos van a ocupar ese lugar en aquel tiempo. Amén. Bueno, nadie va a ser condenado por predicar en los parques. Pero, si no son del Señor, van a ser condenados por no ser del Señor. Es decir, que pueden haber hermanos cristianos predicando en los parques. Con eso está como me dijo una persona una vez. Me dijo, ya se fijó, hermano, me dijo, con toda sorna, que todos los que echan fuera demonios los va a echar el Señor. Ay, eso es nuevo para mí. Le dije, muéstrame dónde está la palabra. Mire, me dice, le dirán en tu nombre echamos fuera demonios, y él dirá, apartado de mí, obradores de maldad. Entonces se me ocurrió decirle, qué buen disparo se hizo usted. Le dije, pero ahí sí que eliminó a Pablo también, y eliminó al Señor. Porque Pablo echó fuera demonios o no echó fuera demonios. Bueno, sí, me dijo, y también se lo echa ahí a Pablo. También Pablo va a ser echado fuera por echar fuera demonios. Ah, es que es distinto, Pablo, porque él era muy entendido. Ya empezó. Entonces, por entendido que no lo van a echar, y me lo fui llevando. Pero tal vez que renunció a la tarea, porque ¿cómo pueden generalizar? No haga milagros, dice, no hay milagros, el que hace milagros también es echado fuera. Podríamos tomar ese mismo argumento y nos vamos así, y entonces no hay que hacer nada. Depende cómo se hace y quién lo hace. Eso sería como que cogiéramos el pasaje de los hijos de Seba, echaron fuera demonios y el demonio los echó fuera a ellos, y que dijéramos, miren, ya ven lo que paran los que echan fuera demonios. No, depende cómo vamos. Si vamos como los hijos de Seba, con seguridad que nos van a echar fuera a nosotros. Pero hay verdad en medio de tanta mentira. Amén. No hay ninguna otra pregunta. Los pastores se quedaron quietos. Siempre preguntan del bautismo de agua. No hay ninguna pregunta de los hermanos pastores. Ninguna duda. ¿Dejamos sentado eso? ¿O no? Hermano, ¿alguien tiene duda de ese concepto que acabamos de decir de bautizar inmediatamente? Fíjense que yo siento que hay algunas duditas por ahí.
Deben andar unas duditas por ahí. Ah, qué raro, ¿y de dónde salió el hermano con esta novedad? Novedad de hace 2000 años.